Hoy vamos a escudriñar la palabra de Dios respecto al tema general que estamos hablando de el juicio de Dios, el juicio venidero, el juicio eterno. Y hablamos que está reservado el juicio divino para los ángeles que no guardaron su dignidad y para los que obedecen a Satanás. Satanás es un ángel caído, y él arrastró una tercera parte de los ángeles. Pero también en otra oportunidad vamos a hablar de 7 juicios que la Biblia nos habla. Pero hoy vamos a hablar de un juicio que tiene que ver con la iglesia. Si la Biblia dice que nosotros los cristianos tenemos que juzgarnos a nosotros mismos, esto es como para examinarnos, para proteger a la iglesia de corrupción, de pecado. También hoy vamos a hablar del tribunal de Cristo. Ese es el tema especial, general, el tribunal de Cristo. Y vamos a ver entonces Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hoy voy a hablar de los que van a resucitar para vida eterna. En la reunión pasada hablamos de los que van a ser juzgados para condenación. Y quiero decirles, el juicio de Dios demuestra que Él es justo, que Él es santo, que Él es perfecto y que cumple lo que ha dicho. En esta lectura de la Biblia, el profeta Daniel está hablando de un evento que iba a ocurrir mucho más después de él. Si Daniel profetizó, estamos hablando en el año 600, 500, un poquito antes del año 600 antes de Cristo, y ahorita ya han transcurrido 2000 años aproximadamente después de Cristo, ya llevan más de 2500 años y está esta profecía. Ahora, vamos a ver, número 1, todos los que resucitarán para vida eterna son los creyentes. Vean lo que dice Romanos 14. Todos los que han creído en Jesucristo, renunciando al pecado, aceptando el regalo que Dios ofrece, la vida eterna en Cristo Jesús, confesando con su boca que Jesús es el Señor, poniéndose a su señorío, siguiendo a Jesús, ya dejando las cosas que son contrarias al propósito de Dios, ellos cuando mueren tienen la esperanza de la resurrección. Romanos 14:10 dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cuando dice todos, se refiere a los cristianos, no se refiere a los incrédulos, a los pecadores, transgresores, a los ángeles caídos. No, solo se refiere a los creyentes, a la iglesia de Cristo en la tierra, la iglesia de Dios. Dice otra vez: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. A ver, repita conmigo esa expresión: tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y dice más adelante, lea conmigo: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará
toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y el contexto es, en Romanos 14, el tema que Pablo aborda es los asuntos dudosos. Por ejemplo, en la Biblia no nos dice nada respecto al cigarro, a fumar, no nos dice. Y así también no nos dice del café, no nos dice del refresco, de la Coca-Cola, de la Pepsi, no nos dice. Y dice la Biblia que para unos tomar, comer, dan gracias y lo hacen para Dios. Y algunos no toman, no comen y lo hacen para Dios, dando gracias. Te doy un ejemplo, el café. Algunos no toman café y dan gracias a Dios. Y otros toman café y dan gracias a Dios por tomar café. Pero usted debe saber que cuando nosotros hacemos uso correcto de lo que Dios nos ha dado en la tierra, es para nuestra salud. Pero cuando hacemos un uso incorrecto o abusamos, entonces produce enfermedad. Y hay personas que están tan convencidas de que no van a tomar café porque les hace daño. Pero ellos se sienten que son una autoridad y señalan al que toma café. Lo juzgan. ¿Por qué ese toma café? ¿Por qué? ¿Por qué ese toma refresco? Y entonces se comienzan a disgustar, se molestan, se enojan. Y la Biblia dice que entonces no debemos juzgar. Por un lado, los que comen, guardan un día o beben algo que literalmente en la Biblia no dice que eso es pecado y lo hacen, ellos muchas veces cuando toman café no se dan cuenta que hay otros que son débiles. Y ellos dicen, a mí no me interesa lo que la gente piense, yo lo voy a hacer y no me interesa. Si se enojan, si me critican, yo soy libre y yo voy a dar cuenta a Dios. ¿Sí? Pero la Biblia dice que debemos andar en amor. Y si nosotros hacemos algo que va a producir tropiezo al que es débil, débil en su carne, débil en su fe, y nada más nos anda viendo, y nada más nos anda cuidando, y nada más, y mira, ya viste lo que hizo, ya viste lo que comió, ya viste a qué centro comercial fue, ya viste qué zapatos se compró, ya viste qué auto tiene, ya viste qué película vio, ya viste, esos son débiles. Los débiles nada más están cuidando de nuestra libertad para buscar la manera de cómo atacarnos. Esos son los débiles. Y entonces la Biblia dice que nosotros, que somos fuertes en la fe, debemos andar en amor y decir, si esto que estoy haciendo para mí no está mal, porque en la Biblia no me dice, pero produce tropiezo, por amor a este hermano débil, no lo voy a hacer, por amor a él. Pero también el otro, Dios le está diciendo al otro que es débil, y tú debes de dejar de estar juzgando y criticando todo lo que otros hacen. Mira cómo se viste, ya ves qué corte de cabello, mira, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia dice, no debemos juzgarnos. Entonces, para los que hacen algo, Dios dice, siempre fíjate en no poner tropiezo por amor. Y al otro, si tú estás juzgando, no lo hagas. Andemos en amor. Pero finalmente dice, un día cada uno de nosotros va a dar cuenta de sí a Dios. Vean conmigo en Primera de Corintios, más adelante, capítulo 5. No, es segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 10.
porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. A ver, repita conmigo, tribunal de Cristo. Pero otra vez se menciona aquí. ¿Para qué dice? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos los cristianos vamos a comparecer ante el trono de Cristo. Entonces Cristo va a estar sentado en el trono y Él nos va a juzgar. ¿Qué hiciste? Causaste tropiezo, mira. Por eso algunas veces sí he escuchado a alguien que me dice, mira, no te fijes, si tú haces bien, la gente te va a criticar. Si tú haces mal, la gente te va a criticar. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Si hacen bien, la gente los critica. Si hacen mal, la gente los critica. O se les voy a decir de otra manera. Si hacen bien, la gente va a hablar mal. Si hacen mal, la gente va a hablar mal. Entonces hay unos que dicen, pues ya no me interesa. Hablen bien o hablen mal, yo voy a hacer lo que quiero. Y en un sentido, esa persona está asumiendo que ya no se va a dar cuenta ni va a hacerle caso a la gente lo que diga. Pero para nosotros los cristianos sí es importante cuidar si lo que yo voy a hacer va a causar tropiezo o no va a causar tropiezo. Si va a causar tropiezo, por amor a Dios y a esa persona débil, yo me abstengo de algo que no está mal, pero por amor al débil. Eso es amor. ¿A cuántos de ustedes les ha tocado abstenerse de algo por amor al débil? ¿Verdad? Porque no queremos lastimar su corazón. No es que yo vaya a hacer mal, pero él no lo va a interpretar bien. Entonces, por amor al débil, yo no voy a pecar, o más bien no voy a hacer algo que no dice exactamente la Biblia que es pecado o no. Es algo dudoso. Por ejemplo, ir al cine. Yo recuerdo cuando tenía unos 12, 13 años, estuve en una cruzada evangelística misionera, 15 días visitando casa por casa, evangelizando. Estaba en el parque, tocábamos todos los días allá con la guitarra, dábamos testimonio, íbamos a repartir folletos, invitábamos a la gente a la campaña en la noche. Y terminando uno de esos días, unos jóvenes de mi equipo dijeron, vamos al cine. Y yo iba con ellos en la calle y vamos al cine, vamos a ver esta película. Y entonces, cuando ellos llegaron al cine, yo hice como que iba a ir al baño y me desaparecí. No entré al cine porque para mí no era un lugar propio para un cristiano. Así pensé. Y porque yo había escuchado a mi papá cómo cuando él aceptó a Cristo y estaba pues nuevo en Cristo, él iba mucho en los fines de semana al cine, y al matineo, no sé cómo le llamaban antes, y solamente iba a ver ahí los dramas o los sketches, y le agarró el sueño. Y él dice que escuchó una voz que le dijo, al cine vienen los perdidos. Y él que se levanta, se despertó y que se va. Así. Ese fue como Dios le habló a él. Al cine vienen los perdidos. Que se despierte y que se va. Y él comenzó a predicar y a evangelizar a la gente. Pero él nunca más regresó al cine. Entonces yo recibí de él la idea de que el cine era malo. Y en ese entonces yo no entré al cine. Y yo comencé a criticar a esos que habían entrado. Y eso que son cristianos, y cómo es que salen a predicar y a evangelizar, y no puede ser. Y yo estaba criticando. Pero la Biblia no me dice exactamente esto. Entonces pasó el tiempo y ya imagínense, yo ya estaba casado, ya tenía yo hijos. Y salió una oportunidad,
un estreno de una película cristiana de Armagedón, no recuerdo qué película. Y entonces estaban regalando todos los boletos para las iglesias, todos los que quisieran, para ir al estreno de esa película. Y entonces yo fui al cine y para mí todo fue novedad, la venta de las palomitas, que algunos pues les venden o les prestan unos anteojos, unos lentes para ver en tercera dimensión y que hay la pantalla y me quedaba yo viendo y los asientos, todo. Imagínense, ya tenía yo como unos, ¿qué? 40 años yo creo de edad. Y ya entonces yo me estaba tocando y yo, bueno, así en forma de broma, no, pues no me pasó nada, no me pasó nada. Pero he escuchado historias que en el cine también hay actos de inmoralidad, también hay cosas que no se deben practicar. Y también he escuchado que antes la gente iba al cine para este tipo de programas feos, pero ahora ya lo pueden ver por internet, en su celular, en su computadora. Entonces dicen, yo ya no voy al cine, pero el cine está en su celular, en su computadora. Entonces, ¿qué es lo que ahora podemos decir? Que Dios está interesado en qué es lo que vamos a ver. Y muchas veces no en el cine. Como hay personas que decían, yo me he visto bien. Es más, la falda la tengo casi al tobillo de largo. Soy recatada. Hasta aquí tengo la blusa y el cuello, hablando de las mujeres. Pero su conducta es diferente. Les gusta, como dice la Biblia, andar de casa en casa, en chisme, en pleitos, en desorden. Entonces, ¿de qué sirve que tienen la falda larga? ¿De qué sirve? Alguien puede tener la falda larga y engañar a su marido. ¿De qué sirvió? Entonces, por eso, este tema es muy interesante cuando la Biblia nos dice, no juzguemos. Porque dice la Biblia, tú que juzgas, tú también serás juzgado. Porque con la misma vara con la que mides, te van a medir. Porque todos tenemos errores y todos tenemos defectos. Pero la Biblia dice, repetimos otra vez el versículo 10, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Vamos a dar cuenta, dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Las obras, nuestras obras, número 2, serán probadas. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios capítulo 3, versículo 12. Nuestras obras serán probadas. Primera de Corintios 3, 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y luego sigue, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y dice la Biblia que si nosotros destruimos nuestro templo, Él también va a, como dice aquí, destruir. Así que, hermanos, hasta yo creo en la dieta, lo que vemos, lo que hacemos, todo será traído a juicio delante de Cristo. Nuestras obras. ¿Cómo dice el versículo 11? Leo un poco atrás. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es
Jesucristo. Todos tenemos el fundamento, el ejemplo, el modelo de vida en Jesucristo. ¿Y cómo es Jesucristo? Esa debe ser la pregunta que todos debemos hacer. Y cuando yo me evalúo respecto a Cristo, muchas veces yo me he sentido avergonzado, triste, compungido y le pido perdón a Dios. Recuerdo de un libro, es una novela cristiana que se llama ¿Qué haría Jesús? Así se llama. El escritor muy con la habilidad de su pluma escribiendo, yo se lo recomiendo. ¿Qué haría Jesús? Narra la historia de un pastor que estaba orando y le decía: Dios, la gente que está en mi comunidad conoce ya de Cristo, pero no son obedientes. El que está de reportero y tiene su periódico es mentiroso. Promueve en su periódico eventos que no te agradan. El banquero, el músico, el maestro, el gobernante, etcétera. Y entonces comienza toda una revolución. Y comienza a predicar y decirles: amados, Jesús es nuestro ejemplo de vida. Así que hoy vamos a evaluar todo lo que hacemos todos los días en base a la siguiente pregunta: ¿qué haría Jesús? Si tú te estás vistiendo, Jesús, si va a ir a trabajar, ¿qué haría? ¿Cómo se vestiría Jesús para ir a trabajar? Si a Jesús lo invitan a una fiesta, ¿cómo iría Jesús y qué haría Jesús? ¿Qué tipo de actividades? ¿Él participaría en las cosas malas o cómo participaría como un invitado? ¿Qué haría él? Si está en la calle y le ofenden, ¿cómo contestaría Jesús? Si está en su casa y le están pidiendo algo, ¿qué haría Jesús? Es decir, la pregunta sería: ¿qué haría Jesús? Para todo. Y entonces, si yo me evalúo con esa pregunta, entonces me ayuda a que yo pueda decirle: Dios, ¿tú qué harías? Si tú estuvieras en la misma situación. No, es que yo no lo puedo perdonar porque no puede ser. ¿Qué haría Jesús? No, es que yo ahorita voy a ir y yo le voy a ir a reclamar y le voy a decir: ¿qué haría Jesús? Y si alguien te está pidiendo ayuda, y si fuera Jesús, ¿qué haría Jesús? Y si él fuera el maestro de una escuela en un grupo de clases, ¿cómo enseñaría Jesús? ¿Cómo se prepararía Jesús? ¿Sería un maestro mediocre o sería un buen maestro? ¿Cómo sería Jesús? Si él jugara fútbol, ¿cómo jugaría él? A empujones y con trampas y metiendo goles así. ¿Cómo haría Jesús, no? Y cuando ya terminan, ¿qué tipo de conversaciones tendría Jesús? ¿Chistes sucios? ¿Cómo sería? Cuando él esté viajando, ¿qué tipo de música estaría escuchando él? Si él estuviera en esta época en las redes sociales, ¿qué estaría viendo? ¿O cómo aprovecharía eso? Esa es la pregunta. Entonces, por eso dice: nadie puede poner otro fundamento el cual está puesto, y ese es Cristo. Y si alguno sobreedificare en él piedras preciosas, oro, plata, entonces pasa por el fuego y lo va a resistir. Lo que uno construye sobre el fundamento que es Cristo va a ser probado por el fuego. Todas las obras, todo lo que hablamos, todo lo que dijimos, todo lo que pensamos, todo lo que cuando dijimos es cómo nos expresamos, todo lo que hicimos, todo a dónde fuimos, todo va a ser probado por el fuego. Y estoy seguro que no todas las cosas van a aguantar el fuego. Algunas cosas van a ser quemadas. Y solamente seremos recompensados
por las obras que permanezcan. Por eso yo he dicho, las obras que realmente valen la pena son las que están hechas en Cristo. Que Cristo nos impulsa a hacer, pero que Cristo las haría, pero Él me usa a mí para hacerlas. Eso es lo que va a durar. Mis obras, conforme a mi fuerza, a mis ideas, probablemente, estoy casi seguro, no van a permanecer. Y no voy a recibir mucha recompensa. Y lo que yo quiero es que yo esté ante el tribunal de Cristo y sea juzgado, pero para recompensa, no para condenación. ¿Cómo dice el versículo 14? Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, ¿qué dice? Recompensa. Entonces, el tribunal de Cristo al que todos compareceremos no es un tribunal para condenación, sino es para premiación, para recompensa. Entonces ahí estaremos en el cielo, delante del tribunal de Cristo, y Él nos va a recompensar, y todas nuestras obras, como dice la Biblia, que todo lo que nosotros hablaremos, de ella daremos cuenta, de todo lo que hiciéremos, y aún de las motivaciones de nuestro corazón. Como dice Romanos capítulo 2. Por lo cual eres incansable, inexcusable, oh hombre, quien quiera que sepas que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, eso es lo que va a pagar a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, no solo Dios va a juzgar nuestras palabras, nuestras obras, sino también lo que está en nuestro corazón, pensamientos e intenciones o motivaciones. Quiero invitarles a ponerse de pie y hoy vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que si queremos estar delante de Él y queremos dar buenas cuentas. ¿Cuántos sí quieren dar buenas cuentas ahí? Y que queremos edificar sobre el fundamento que es Jesucristo. El fundamento que es Jesucristo. Y por eso yo quiero que terminemos pensando con la pregunta, todo lo que usted haga al sentarse a comer, ¿qué comería Jesús? ¿Cómo comería Jesús? Imagínese usted a Jesús que está sentado para comer. ¿Qué comería Jesús? ¿Cómo comería Jesús? Y no me refiero a los modales,
sino cómo sería su dieta. A eso me refiero. Porque dice la Biblia que debemos cuidar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Cuidar nuestro cuerpo, pero también cuidar nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras obras. Quiero terminar con esto. El tribunal de Cristo va a probar todas nuestras obras que fueron construidas sobre Cristo. Es decir, después de conocer a Cristo, ¿cómo vivimos? Ahí está el modelo, es el fundamento. Y a partir de ahí, ¿cómo edificamos nuestra vida? Pero si no tomamos en cuenta ese fundamento y nosotros quisimos edificar nuestra vida a nuestra manera, conforme a nuestras ideas, costumbres, tradiciones, a lo que nuestros padres nos enseñaron, y no quisimos aceptar la gobernanza de Dios a través de su palabra, entonces vamos a ser juzgados. El fuego es figurativo, porque así como el fuego consume la madera, el heno y la hojarasca, así Dios lo que está diciendo es que las obras que no surgieron de su palabra, de su voluntad, que no se hicieron a su manera, no van a permanecer. Aunque nosotros digamos, Señor, pero si yo hice esto, como dice Mateo 7, en tu nombre hicimos esto. Sí, pero yo no te mandé a hacer eso. Oye, pero yo fui allá. Sí, pero yo no te pedí que hicieras eso. Todo lo que Dios quiere, eso debemos hacer. Por eso aquí en su palabra está su voluntad. Y también cuando oramos, Dios, ¿tú quieres que yo compre esto? Dios, ¿tú quieres que yo dé este dinero? Porque todo es tuyo. Dios, ¿está bien que yo use este tiempo así? Dios, ¿cómo está mi vida, mi salud, mi cuerpo? ¿Está bien? ¿Estoy siendo buen administrador? ¿Estoy reaccionando correctamente en medio de una crisis? ¿Me porté bien ante mi ofensor? ¿Así debe ser? ¿O cómo quieres que yo haga? Esa es la pregunta. Por eso, la recompensa de las buenas obras no solamente va a ser la salvación de nuestra alma, sino que también, dice en la Biblia, va a ser con gracia, con honra, con paz. Él te va a honrar. Dice, si fuiste fiel en esto, poquito, te voy a poner en algo más. Oye, tú fuiste un buen maestro en las tierras, aquí te voy a poner en la mejor universidad que tengo en este lugar. Tú fuiste un buen administrador de las finanzas, tú vas a ser mi mayordomo para esta zona, en tal planeta, en tal lugar, yo no sé. ¿Cómo fuimos? ¿Qué hicimos en la tierra? Es lo que va a decir. Así que vamos a orar.